Bendiciones, amados hermanos. Una vez más, para mí es un privilegio el poder estar con ustedes en esta noche, después de este tiempo de alabanza con los hermanos de Iglesia de Cristo Betel en Denver, en la ciudad de Denver. Qué gozo es poder acercarse a cada uno de ustedes. Hoy quiero aprovechar unos 2 o 3 minutos antes de las 8 para que de esa manera podamos aprovechar al máximo el tiempo. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Nos gozamos grandemente de llegar a este viernes 1 de mayo. Por supuesto, este día es muy especial para los trabajadores, solo que un 1 de mayo totalmente fuera. Ahí está. Por un momentito se nos fue la imagen, pero si se le va la imagen, acuérdese que puede volver a entrar. Le decía, hermano amado, que usted me puede decir, hermano Sergio, yo no tengo trabajo y es una situación muy difícil, pero debemos aprender juntos a confiar en el Señor, a saber que Él siempre nos sacará adelante y que sus promesas siempre van a cumplirse en los hijos de Dios. Así que yo lo bendigo en el nombre de Jesús y quisiera que hiciéramos una corta oración y de esa manera podamos iniciar a compartir la bendita palabra del Señor. Padre, gracias en este momento por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque el mes de abril se completó el día de ayer con todo lo que nos ha tocado vivir en el mes de abril. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido llegar al primer día de mayo. Tu nombre sea glorificado en todas las cosas. Nosotros te agradecemos por todas las cosas, te damos gracias. Y te suplicamos en esta noche que tu nombre sea glorificado por cada uno de los que estamos juntos por espíritu y que en esta hora podamos juntos meditar en tu bendita palabra, estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar, que podamos juntos, Señor, estar sensibles a tu voz y poder esperar, Señor, que tú seas el que tome siempre el control de nuestras vidas. Que no solamente te conozcamos como Salvador, sino que también, Señor, reconozcamos tu señorío, que tú eres nuestro Señor y como tal, Señor, diriges nuestras vidas. Tú tienes el control de nuestras vidas y por eso te damos gracias. En ti estamos confiando. Jehová Jireh es el proveedor. También tú eres nuestro sanador. Y te pedimos, Señor, que tú traigas el consuelo a la familia Villagrán, que perdió un miembro de su familia allá en la ciudad de New York. Te pedimos, Señor, que tú les guardes, tú los bendigas, tú los fortalezcas. Envíanos tu bendita palabra, Señor, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero seguir el tema que inicié el día miércoles, que usted recordará que el tema que desarrollamos el miércoles fue la vacuna contra los virus del alma. Solo que ahora sería la parte 2. Y hoy quiero manejar y quiero enseñar acerca de 2 clases de virus que yo creo que son sumamente delicados y peligrosos, como es la vergüenza y como es la ira. Yo no sé cuántos de los que estamos juntos a través de estos medios, y sean bienvenidos todos, cuántos de nosotros hemos tenido episodios de ira. Uno puede pensar que los hijos de Dios no tienen ira. Uno puede pensar que los hijos de Dios no se enojan. Uno puede pensar que estos sentimientos no llegan a los hijos de Dios, pero por supuesto, nuevamente recordamos que la Biblia es completamente transparente y nos muestra todas aquellas situaciones que se dan en los personajes de los cuales nos habla la Biblia, ministros de Dios que fueron utilizados de diferente manera, pero que sí, en determinado momento podía venir enojo. Incluso en la Escritura dice airaos. ¿Ha leído usted ese pasaje?
airaos, pero no pequéis. E inmediatamente después dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En estos tiempos delicados, en estos tiempos de presiones de todo tipo, en estos tiempos donde realmente lo que tenemos adentro, porque mi pastor decía una frase muy interesante, él decía, el hombre o la mujer en crisis, y estamos en crisis, saca de adentro, ¿no es cierto? Lo que tiene adentro, saca lo que tiene adentro. Y a veces adentro podemos tener esos virus de los cuales hablamos el miércoles pasado, y hoy yo quiero enfocarme en esos episodios de ira que pueden venir sobre nosotros. Insisto, tenemos que ser muy honestos, especialmente en estos tiempos, porque el Señor lo que quiere es traer sanidad a nuestra alma. Acuérdese que la estatura del varón perfecto se va a ir alcanzando en la medida que nosotros también entreguemos las áreas de nuestra alma que muchas veces hemos guardado, hemos dejado escondidas. Yo realmente tengo una cruzada contra la religiosidad, contra el religioso, porque el religioso trata de ocultar aquellos sentimientos, aquellos deseos, aquellas pasiones que, como dice Santiago, batallan contra nuestra alma y no las podemos esconder. Cuando nosotros escondemos lo que realmente bulle en nuestro interior, muchas veces podemos caer en una hipocresía, podemos caer en una doble vida, podemos caer, hermanos, en engañarnos incluso a nosotros mismos. Por eso, la vacuna contra los virus del alma, como dijimos hace 2 días, es la administración del alma. Así que nos estamos enfocando un poco acerca de lo que es la administración del alma, porque también personalmente creo que quien no se ministra el alma, quien no es sanado de su alma, le va a ser muy difícil alcanzar esa estatura del varón perfecto, porque el modelo de ese varón perfecto es Jesucristo. El modelo del varón perfecto es el Señor. Así que tenemos un modelo sumamente alto y en ese sentido sabemos que solamente el trabajo del Espíritu Santo es primero identificando lo que está en el alma. Muchos de nosotros tendemos a justificar nuestros sentimientos, a esconder nuestros sentimientos, a tratar de que los demás no nos vean. Y por eso le digo que podemos vivir diferentes modos de vida, mostrándonos muy alegres, muy locuaces, muy contentos, a veces en los cultos de iglesia, mostrándonos en el trabajo de una manera y en casa de otra forma. Pero hoy que tenemos más tiempo de estar en casa, yo creo que se hace muy importante que las relaciones, y he estado insistiendo en casi estos 45 días, de estar transmitiendo la palabra por este medio, que es sumamente importante que nosotros restauremos lo que necesitamos restaurar. Le hablaba que la Biblia dice airaos, es decir, que la emoción, el sentimiento, si usted quiere, de ira, puede llegar a nosotros y el que llegue no es pecado, porque dice airaos, pero no pequéis. Lo que podemos hacer con la ira, si la controlamos o no la controlamos, si permitimos que el Espíritu Santo tome el control de esa ira cuando se presenta, entonces no vamos a pecar. De lo contrario, podemos estar abriendo puertas de pecado y la ira, hermanos amados, es sumamente peligrosa porque así como le hablé la vez pasada, nosotros podemos tener áreas adentro de nuestra alma que pueden hacer contacto con espíritus que se relacionan, pueden haber espíritus de ira. Y cuando ya esas opresiones o esas obsesiones están haciendo daño, porque eso tiene que ver con espíritu, es porque encontraron una especie de campo de aterrizaje donde pueden hacer entrada en nuestra alma y exacerbar mucho más esas emociones, esos sentimientos, esas pasiones. Pero quiero introducirme completamente para entrar a este tema del virus de la vergüenza y el virus de la ira, cómo se relacionan, contándole a usted algo que le oí a un ministro muy amado que conocimos aquí en Guatemala y que incluso él tuvo la oportunidad de predicar en el IMSS Central en los tiempos de mi pastor, el doctor Ríos. Su nombre es Craig Hill.
Y le escuché esta experiencia, no es una anécdota, sino que es una experiencia vivida en su vida ministerial. Cuando él contaba de un hombre, usted sabe que en Estados Unidos los hombres son generalmente altos, fornidos, y este hombre estaba en el parqueo haciendo cola de un centro comercial, pero por alguna razón tenían que hacer fila los varios vehículos, y en determinado momento este hombre, que en ese momento iba solo, oyó que alguien le estaba bocinando constantemente en la parte de atrás. Obviamente esto hizo que se exacerbara. Yo no sé cuántos somos sinceros que en algún momento cuando nos están bocinando, algo empieza a calentarse por dentro. Yo sé que usted, como ya casi solo tiene una aureola, no le sucede esto. Pero aquellos que estamos todavía en proceso y que en determinado momento hemos tenido esa experiencia, sabemos que puede pasar algo cuando nos están bocinando, especialmente si estamos en una fila donde no se puede avanzar. Este hombre entonces se molestó de tal manera porque era un hombre iracundo. Era conocido dentro del medio de su familia y los que los conocían, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, sus círculos sociales sabían que era un hombre iracundo, que por cualquier cosa, como dicen los hermanos en México, si está Martita por ahí, era un hombre de mecha corta. Así que este hombre inmediatamente abre la portezuela de su vehículo, sale y mira que la ventanilla del que le estaba bocinando está más o menos a la mitad y lo agarra de la camisa y casi lo saca y sin duda lo debe haber golpeado y le dijo un montón de improperios, un montón de cosas hasta que él se satisfizo esa emoción, ese sentimiento tan fuerte, esa pasión tan poderosa que es la ira. Cuando se calmó, por supuesto, el otro conductor, pues yo creo que se quedó con la boca abierta, no pudo reaccionar afortunadamente. Y cuando se fue a sentar nuevamente a su vehículo, este hombre le vino un recuerdo que lo puso en una situación tan comprometedora, tan difícil, porque no se había dado cuenta, no, se estaba recordando que en la parte de atrás de su vehículo decía: si eres hijo de Dios, bocina. Tú te puedes imaginar, el otro también era cristiano. También era un hijo de Dios y por eso cuando vio la calcomanía estaba bocinando. Este hombre ya no sabía ni qué hacer. Entonces se dio cuenta que él tenía que buscar ayuda. Cuando la ira rebasa límites y no puedes controlar tu manera de ser, y eso te puede estar pasando, una de las cosas muy llamativas que está sucediendo tanto en Guatemala y debe suceder en Latinoamérica y en muchos lugares, es que ahora en este encierro, donde las familias están encerradas y no pueden salir, se está detectando que hay mucha violencia intrafamiliar. Y yo le aseguro que aunque a veces sucede que son las hermanas o son las mujeres, mejor dicho, las que pueden ponerse violentas, porque estamos hablando en un contexto más del mundo, espero que eso no esté sucediendo en alguno de los hogares, pero generalmente es el varón el que se pone violento. Entonces, las leyes y los abogados y los juzgados aún en este tiempo tienen que tratar de ver cómo manejan ese tipo de situaciones. Este hombre entonces busca ayuda y va precisamente con este ministro. Este ministro, sabiendo que solamente por espíritu puede ministrarse el alma, que solamente por los dones del espíritu se puede acercar a las raíces que están provocando ciertas cosas, le dice al hombre del que estamos hablando: oremos. Y al orar, el Señor le muestra que algo sucedió en la vida de niño de este hombre. Acuérdese, era un hombre muy alto, corpulento. Yo me imagino que con esa ira daba temor. Pero el Señor, al mostrar eso, porque es a través de los dones del Espíritu, un espíritu, mejor dicho, un don de ciencia puede funcionar, porque el don de ciencia es cuando el Espíritu toma un ungido y le muestra el presente de la vida de la persona, de una manera sobrenatural, como un fruto del Espíritu. O mejor dicho, como un don del Espíritu. Entonces, al hacerle la pregunta, este hombre se quedó callado por unos minutos
hasta que un recuerdo que había dejado muy en lo profundo de su alma. Déjame decirte que el alma puede ser como una gran bolsa, como esas grandes bolsas de basura que tienen muchos, son bastante grandes, y uno empieza a depositar diferentes clases de basura hasta que se llena la bolsa y uno la amarra y bueno, se va al basurero. Pero el alma es como una bolsa donde nosotros generalmente los recuerdos más difíciles que tenemos desde que tenemos recuerdos, los más duros, los más difíciles de recordar, los más dolorosos, los dejamos en la parte más profunda, casi sedimentándose en la parte más baja de nuestra alma. Y ahí vamos colocando esas cosas, y en la parte de más arriba colocamos aquellos buenos recuerdos. Por eso es como un mecanismo de defensa, dirían los psicólogos, que se puede utilizar para no sufrir, porque a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta recordar cosas feas. Pero el Espíritu Santo tiene el trabajo de recordar las cosas del pasado con el único propósito de traer sanidad en base al sacrificio que el Señor hizo. Este hombre entonces recordó que cuando tenía 8 años, apenas 8 años, él invitó a sus amigos de colegio para que fueran a hacer una especie de pijamada, estar ahí juntos y pasar muy bien ese grupo de niños. Por supuesto, con algún tipo de supervisión de parte de los padres. Solo que este niño, cuando amaneció a otro día, se dio cuenta que se había hecho pipí, se había orinado en la cama. Situaciones que en algún momento, quizá alguno de los que nos está mirando, tuvo esa mala experiencia, esa situación incómoda, embarazosa. Pero el padre lamentablemente no era un padre sabio. Y es que hoy vamos a hablar de situaciones que muchas veces los papás o las mamás, en su manera de corregir a sus hijos, abren la puerta para un virus de vergüenza que trae como resultado la manifestación de un virus, ahí sí que virulento, de ira. Ustedes en esta noche, que ese niño, cuando estaban desayunando muy contentos con sus amigos, un niño riendo y disfrutando de la actividad que había tenido con sus amiguitos, el papá descubrió, porque él había escondido las sábanas mojadas. Y al descubrirlo, la mamá habló con el papá, pero como que no pensaba que él iba a reaccionar de una manera iracunda también, y perdió el control y se fue al lugar donde estaba el niño. No le importó que estuvieran sus amiguitos, y lo que hizo fue regañarlo, decirle: tú eres un mojacamas. Yo quiero que usted note cómo la palabra que él lanzó al corazón y a la mente y al alma de ese niño en frente de sus amiguitos debe haber sido como una espada de 2 filos que le penetró, solo que de una manera terrible. Y no contento con eso, le baja el pantalón y le da lo que el Espíritu Santo le recuerda a ese hombre que había ido a ministrarse, a buscar ayuda con un ministro por la ira, pero en realidad había algo más fuerte, había una raíz más profunda, que en esa experiencia tan difícil para él, que no se le olvidó, porque mientras el papá estaba haciendo eso, ese niño no podía zafarse, no podía defenderse. Generalmente cuando nosotros estamos siendo abusados de esa manera, y obviamente uno diría, bueno, eso tal vez lo hubiera podido hacer aparte, hubiera podido hablar con él, pero lo cierto es que eso impactó de ese niño, que de ahí en adelante la ira que le vino a él de no poder hacer nada delante de sus amigos cambió completamente su manera de vivir, y en lugar de ser un niño feliz, se volvió un niño retraído, un niño que tenía vergüenza, un niño que ya no podía ser sociable en la escuela, y así creció hasta llegar a ese hombre que dejamos ahí en la fila de la entrada de ese sótano del centro comercial. Por supuesto, el ministro lo encaminó para poder orar, llevándolo a lo que generalmente en ministración el Espíritu Santo siempre nos lleva, como es a perdonar. En este caso, ese hombre que llevaba un niño herido adentro,
En su alma había un niño herido adentro. Y tú que me estás escuchando, hermano amado, amigo, quien tenga la oportunidad de oír esto y de ver estos, si reconoces que hay un niño o una niña herida adentro, que produjo vergüenza, y vamos a tratar de desarrollar de qué estamos hablando, qué es ese virus de la vergüenza, qué es ese ataque a tu alma. Ese ministro, aunque costó mucho que él perdonara porque él había guardado un rencor terrible, realmente se cruzaban muchos sentimientos que habían manejado su vida, pero cuando por fin él pudo perdonar, porque quiero que recuerdes que el perdón, hermano amado, es una decisión. Tú no puedes decir, hoy no siento perdonar, no voy a perdonar, aunque es una decisión el que decidas no hacerlo, pero si tú decides perdonar aquello que te dañó, aquello que te afectó en el pasado, y yo sé que esta noche es para recordar cosas, quizás niños que me están escuchando ya tienen algo herido ahí por la manera como sus padres los han corregido, o jóvenes que tal vez están recordando cosas que les pasaron, pero ese es el trabajo del Espíritu, recordar por última vez algo que nos hizo tanto daño, pero que el Señor quiere traer sanidad a nuestros corazones, porque ese es el propósito del Señor. Dijimos que el Señor sana por dentro. Dijimos que las vacunas para el cuerpo que se andan buscando hoy para el COVID-19, algunos dicen que ya va a haber una en septiembre, otros dicen que es en otro tiempo, pero eso es para el cuerpo. Pero se nos olvida muchas veces que los virus que pueden penetrar nuestra alma pueden ser mucho más perniciosos y mucho más terribles, porque hacen terrible daño. Así que, cuando él perdonó, por misericordia de Dios, como es el Señor por medio de su Espíritu Santo, fue libre de esa experiencia tan dura. Y por supuesto, aunque pudo haber sido de una manera paulatina, ese hombre dejó de ser irascible. Ahora yo quiero que usted vea que lo que se vio primero, lo que se manifestaba en ese hombre era la ira. Y la ira es un área en el alma. Pero abajo, si aquí está la ira, lo que yo le quiero hablar es que abajo está el virus de la vergüenza. Y entonces yo quiero que usted y yo veamos un poco acerca de cómo definimos la vergüenza. Y no tenga pena, que sé que todavía no he ido a ningún versículo bíblico, pero vamos a llegar ahí, no se preocupe. El tiempo corre, pero definamos realmente qué es ese virus de la vergüenza. Sabe que esa vergüenza, que no es solamente sentirse tímido y no poder hablar en público y que no soy muy sociable, es mucho más allá de eso. Esas pueden ser expresiones o manifestaciones que se dan cuando hay vergüenza, pero estamos hablando de algo mucho más fuerte, mucho más profundo. Vamos a decir que la vergüenza lo que hace es atacar nuestra alma. Acuérdense que estamos haciendo el parangón de un virus, así como ataca el cuerpo. La vergüenza se puede comparar a la manera como el VIH en inglés o el SIDA ataca el cuerpo. Usted sabe que el SIDA lo que hace es que daña completamente el sistema inmunológico del cuerpo, y muchas personas no se mueren de SIDA, sino se mueren de cualquier enfermedad, por sencilla que penetre en el cuerpo, pero que al no haber una respuesta del sistema inmunológico, ¿se acuerda de los glóbulos blancos, de ese tipo de defensa que tiene el cuerpo diseñada por Dios? Entonces se pueden morir por cualquier otra cosa, porque el cuerpo no responde a ir en contra del SIDA. Entonces la vergüenza a nivel del alma actúa como un SIDA. Daña todas nuestras defensas a nivel del alma, porque muchas veces empieza a desarrollarse, hasta si es posible, en el mismo vientre de la madre donde ese feto se está desarrollando. Quizá muchos no pueden entender cómo un embrión primero y después un feto a través de ese proceso de 9 meses puede ser dañado cuando todavía está en el vientre. Pero usted sabe que a nivel de ministración del alma
podemos ver cómo sí hay consecuencias por la manera como se puede ministrar a ese ser que está dentro de ese estómago, ese vientre de su mamá. Ahora, lo interesante, mi hermano, es que la vergüenza, estoy tratando de definirla para que usted pueda identificarse en determinados momentos si esas cosas están sucediendo, pero que tal vez usted no le haya llamado de esa manera. Dice, nos hace sentir que no estamos haciendo algo malo, sino que nosotros somos algo malo. Me voy a dar a entender. Fíjese que la vergüenza es un sentimiento que nos dice, yo soy algo malo. Y es muy diferente que una persona acepte que está haciendo cosas malas a que él crea que él realmente es el que no puede hacer absolutamente nada, porque lo que está haciendo la vergüenza es atacar tu identidad. Ahora, lo tremendo es que nos puede dejar paralizados, nos puede dejar inutilizados. Ese virus nos puede afectar de tal manera que nosotros no podamos realmente desarrollar todo el potencial que el Señor nos ha dado. Y es que es precisamente aquellos vehículos de parte de Dios que son nuestros padres, porque nuestros padres, que Dios los bendiga, Dios los da con el propósito de poder nosotros alcanzar ese propósito de Dios. Pero todos sabemos que nuestros padres, sea papá o mamá en este caso, voy a mencionar ahora a ambos, son usados como un instrumento para disciplinarnos, como un instrumento para guiarnos, para corregirnos. Y la Biblia abunda, especialmente en los Proverbios, cuando dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y habla de la corrección, todo ese libro de los Proverbios. Pero lamentablemente, hermano amado, los padres que han recibido vergüenza, es decir, que asimismo sus padres les transmitieron vergüenza por la manera como los educaron, por la manera como los condujeron. Generalmente un padre con vergüenza cría hijos que también se desarrollan con vergüenza en sus vidas. Y aquí yo creo que es importante que nosotros nos pongamos a meditar de una manera práctica. ¿Cuántos de nosotros en determinado momento, hermano amado, cuando nos corrigieron, no corrigieron, insisto, lo que hicimos, sino que tomaron palabras, insultos o golpes que afectaron directamente nuestra identidad? Por ejemplo, en la introducción que hacíamos, el papá que quiso tratar de la manera fuerte como sacudió a su hijo delante de los demás y le bajó los pantalones. Imagínese el sentimiento de vergüenza, pero de inutilidad, de no poder defenderse. ¿Por qué cómo te ibas a defender siendo de 8 años de un hombre gigantesco que estaba le estaba supuestamente corrigiendo a ese niño? En ese momento entró la vergüenza, el virus de la vergüenza entró en el corazón del niño, pero se manifestó en una terrible ira. Yo no sé si tú recuerdas momentos en los que ese hombre le dijo a su niño, eres un mojacamas, que en inglés, por supuesto, debe tener su manera de poderlo decir. Pero yo no sé si en algún momento a ti te dijeron, no eres un bueno para nada. Lo que haces nunca lo haces bien. Manos de mantequilla que todo se te cae. Yo no sé si te dijeron cosas hirientes que salieron de la boca de los padres que debería haber salido bendición. Y en ese sentido, todos los que somos padres tenemos que decir mea culpa. Ninguno de nosotros hemos sido padres perfectos. Es más, ninguno de nosotros tuvo padres perfectos. Y cada uno de nosotros tenemos que recordar aquellas situaciones complicadas cuando
quizá un poco mayor, la señorita que se quiso poner una ropa un poco atrevida a su edad. Su papá le dijo, pareces prostituta. Una palabra dada por una autoridad que es el Padre puede penetrar tan profundamente que puede abrir la puerta para ese sentimiento que ya se lo grafiqué como un SIDA, que afecta, en este caso, no tu sistema inmunológico del cuerpo, sino que lo que te afecta y provoca, hermano amado, es un sentimiento difícil de ataque a tu autoestima, que no sabes realmente quién eres, y a veces puedes llegar a creer lo que te dijeron que tú eres. Es interesante, hermano, que nosotros como padres debemos de bendecir a nuestros hijos y no maldecirlos. Insisto, este padre maldijo a su hijo y provocó en él un hombre que, llevando ese niño de 8 años adentro, cuando era grande, era un hombre iracundo. Aunque era un hijo de Dios, no podía manejar su ira, no podía controlarla, pero gloria a Dios porque el Señor lo liberó. ¿Y cuántos sabemos que el Espíritu Santo nos puede liberar a cada uno de nosotros? Acompáñame ahora sí a Génesis, en el capítulo número 2 y verso 25. Capítulo 2 de Génesis y verso 25. Nosotros leemos que es precisamente aquí cuando, si leemos en la palabra del Señor y usted me acompaña, es un pasaje que muchas veces en las bodas se utiliza, pero quiero que usted y yo lo leamos. Es un pasaje muy pequeñito, dice. Y estaban ambos desnudos. Lo lee. Génesis 2, verso 25 de Génesis. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Eso era en el huerto. No había pecado todavía en este capítulo 2. E inmediatamente la parte final del verso dice, no se avergonzaban. Aquí está la palabra vergüenza. En el huerto sin pecado no había vergüenza. No había un virus en el alma que hiciera sentir a la persona y dañar su identidad, porque ellos dentro del huerto sabían claramente que eran hijos de Dios, y aunque estaban desnudos, dice la Biblia, que no se avergonzaban. Sin embargo, en el capítulo 3, ahí mismo, solo que en el verso 7, es interesante, hermano, que en el capítulo 3 y verso 7, nosotros vemos, por lo menos en una versión que es la Nueva Traducción Viviente, dice que ellos se vieron. Voy a tratar de leer esa versión, creo que la tengo acá. Si usted me permite un segundo, quiero leérsela literalmente porque no la recuerdo literalmente esa versión, o por lo menos ese verso en esa versión. Capítulo número 3, ¿sí? De Génesis, verso 7. Se la voy a leer, dice. En ese momento se les abrieron los ojos. Eso es después de pecar. Cuando ya el pecado entró. Cuando la desobediencia a Dios de parte de Eva y luego de parte de Adán, yo quiero que usted vea el efecto. Así como hemos visto que ellos tuvieron miedo y entraron las fobias, y quizá en alguna otra ocasión hablemos de las fobias que todos en algún momento podemos llegar a manejar y que el Señor quiere de alguna manera sanarnos de cualquier cosa de ese tipo. Dice, se les abrieron los ojos, y esta versión lo traduce de esta manera, y de pronto sintieron vergüenza. ¿Se acuerda que cuando estaban en el huerto sin haber pecado no se avergonzaban? Ahora dice, y de pronto sintieron, por eso la vergüenza es un sentimiento, pero es un sentimiento terrible, por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Ahora, eso quiere decir que la vergüenza está íntimamente ligada con el pecado. Y usted y yo, hermanos amados, tenemos que recordar que el Nuevo Testamento nos habla de la carne,
El Nuevo Testamento nos habla del viejo hombre. El Nuevo Testamento nos habla de la naturaleza pecaminosa. Eso quiere decir que esos virus que afectan el alma están relacionadas con el pecado. Ahora, yo quiero que usted se dé cuenta que la vergüenza lo que va a hacer es que nos va a atacar nuestro sistema emocional y espiritual. Es decir, la vergüenza llega a hacer daño al hombre interior. Así como el SIDA, dijimos que afecta completamente lo que es el sistema inmunológico del cuerpo, la vergüenza, ese virus en el alma va a afectar tu ser interior, tu alma específicamente, pero aún puede llegar a afectar tu espíritu. Entonces, las personas que tienen vergüenza al nivel de lo que estamos tratando de explicar, y ojalá que pueda hacerlo en esta noche, todo lo que les sucede alrededor les afecta. Siempre están con una situación que una mirada les afecta. Por eso la bocina de un claxon produjo esa gran ira en este hombre. Aquel que está afectado con la vergüenza tiene sentimientos tan complicados que cuando está en diferentes ambientes, sea en la iglesia, a veces nosotros encontramos hermanos que de la nada se molestan. El solo hecho de que un diácono les diga, mire, se parqueó mal, por favor vuelva a parquearse, hace que se pongan colorados. Hace que algo, pero como están en la iglesia, mejor no sacan esa ira, no sacan esa molestia, que tal vez sí la pueden sacar en otro lugar. Hay personas que están en los restaurantes, hermano, y cuando aparece un mesero, se comportan de una manera muy prepotentes con el mesero y cualquier cosa les afecta, les molesta. No sé si aquí alguno de los que me está escuchando o el que predica en algún momento se siente identificado. Porque hermanos amados, insisto, tenemos que ser honestos hoy delante de Dios. Por supuesto, usted que está en casa y con su familia, quizá los hijos ya están volteando a ver al papá, o están volteando a ver a la mamá, o los padres están volteando a ver a uno de los hijos, no sé, o alguno de los familiares, o están pensando en alguien, porque generalmente pensamos en los demás, así como la mujer, mejor dicho, Adán dijo, la mujer que me diste, y la mujer dijo, Señor, la serpiente, y la serpiente vio para atrás y ya no encontró a nadie, porque siempre tendemos a echar la culpa a otros. Pero estos son tiempos para que nosotros verdaderamente meditemos. Hoy tempranito, al pensar en estas cosas, el Señor me hacía pensar aún en mi niñez. Y recordé algunos aspectos difíciles que por misericordia de Dios, a través de mi proceso como hijo de Dios, han venido siendo sanados. Pero yo no sé si usted, como en algún momento le pasa a los jóvenes, porque me parece que es un mal de juventud. A veces el joven es brincón, así decimos nosotros en Guatemala. Cualquier cosa ya estamos viendo cómo, bueno, ¿y qué? ¿Qué de qué? Y después nos ponemos a pensar, si yo soy cristiano, ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy actuando de esa manera? Yo recuerdo que hace quizá unos 25 años, fui a un retiro como ministro invitado, junto con muchos ministros, a la ciudad de Orlando, Florida, donde el doctor Ríos iba a tener precisamente un evento con muchos ministros y donde me había invitado a poder enseñar sobre algunos aspectos de la estructura de la iglesia y del desarrollo de la misión. Y recuerdo que como era Orlando, Florida, yo me recordé que mi papá no conocía esa ciudad. Entonces quise invitarlo, él me acompañó. Y recuerdo que cuando subimos al avión, mi papá era un poquito más bajito que yo.
Y usted sabe que los aviones a veces es complicado cuando alguien es de más baja estatura poder colocar las maletas en los maleteros que van arriba. Para ese tiempo creo que todavía existían los aviones de Panam. Lo cierto es que mi papá caminó y estaba luchando por tratar de colocar su maleta, y en lo que yo llegué a ese lugar, pude observar que un norteamericano, que por supuesto estaba hablando en inglés con su esposa, se estaban burlando de él. Acuérdese usted que mi papá, como su fisonomía como la mía es de un hombre latino, y en esos tiempos, aunque continúa creo yo eso, y muchas veces se experimenta ese tipo de prejuicio entre razas. Usted sabe que a veces la raza blanca se siente superior, y en lugar de poder ayudar lo que hubiera sido lo correcto, este hombre con su esposa hablaban, se cuchichaban y se reían de mi papá. Yo nunca he hablado inglés. Apenas sé que el lunes es Monday, que martes es Tuesday, y yo creo que el acento no es ese. Pero me recuerdo que cuando observé eso me adelanté y enfrenté al hombre, que era un hombre que si se hubiera parado me hubiera sacado un pie, por lo menos, de mi cabeza para arriba. Y en mi poco inglés le dije, ¿cuál es el problema? Se lo dije mirándolo a los ojos y bastante molesto porque se estaba burlando de mi papá. Y obviamente yo iba a un retiro, acuérdese. Que el hombre me dijo, no, nada. Bueno, y entonces yo tomé la maleta, la subí, porque le dije, ¿cuál es el problema? Somos brincones muchas veces. No sé si alguno de ustedes se identifica con eso, por supuesto, no creo que vaya usted a escribir, sí, yo me identifico con eso, porque como le digo, a veces los problemas solamente son de los demás, no son de nosotros, pero hay áreas en nuestra alma que se vuelven incontrolables y pueden destruir matrimonios. Hay personas que son continuamente despedidas de sus trabajos, aunque son totalmente eficientes, pero su carácter no les permite socializar. Hoy se habla mucho de la inteligencia emocional y eso tiene que ver con el alma, pero tiene que ver con sanidad del alma. Por eso tenemos que tener cuidado con los virus que hemos dejado vivir dentro de nuestra alma y hacernos daño. Muy bien, quizá una de las cosas más importantes es que nosotros podamos darnos cuenta, hermanos, que la vergüenza muchas veces empezó cuando éramos niños. Y eso tiene que ver con heridas de la niñez. Vimos un ejemplo, pero yo no sé si usted recuerda, porque algunos tienen recuerdo de los 2, 3 años, 4 años, otros. Yo siempre he entendido, como ministro, que he tenido años de ministrar personas, he entendido que cuando una persona no recuerda su niñez, la mayoría de cosas que ha olvidado son las más difíciles, que no quiere recordar porque le producen un gran dolor. Y entonces muchas veces por ahí el Espíritu empieza a abrir y abrir para mostrar lo que está sucediendo en esa persona. Pero la vergüenza, hermanos amados, viene cuando, siendo niños, nos obligan a hacer algo que todavía nosotros no podemos hacer. Déjeme ponerme un ejemplo. Muchas veces las familias, especialmente los jóvenes, y no es fácil muchas veces enfrentar la paternidad, y por eso algunos jóvenes esperan 2, 3, 4 años para ser padres, porque andan buscando un ajuste emocional en el matrimonio, un ajuste de todo tipo, aún económico, el momento ideal para tener hijos. Muchas veces los jóvenes o los padres jóvenes tienen experiencia que son invitados cuando tienen 1, 2, se imagina nosotros que tuvimos 3 hijas, una nació al año 9 meses de casado, luego nació la segunda que se llevan años 7 meses con la primera, y la tercera se lleva año 9, año 11, año 10 por ahí. Entonces nosotros cuando éramos invitados especialmente a una casa muy elegante,
donde muchas veces las personas han hecho sus colecciones de estatuas de Yadró, que son carísimas, porque hay lugares donde realmente las salas están adornadas de una manera tan especial. Y usted se imagina que uno como pareja joven llegue con sus 3 hijas o llegue con sus hijos pequeñitos, pues espera que ese niño de 2 o de 3 o de 4 años se comporte como un adulto. Y muchos saben que la manera como las mamás tratan de controlar la situación es a través de un buen pellizco, ¿verdad? Debajo de la mesa. Si están sentadas en el comedor y no se están portando bien. Y eso también puede suceder cuando uno va a un bonito restaurante donde la pareja quiere estar, pero obviamente no encontró quien le cuidara a los niños. Y muchas veces nosotros hasta tenemos la falta de sabiduría de ir a esos lugares. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta y ha sentido la presión social de los ojos de esta mesa, de los ojos del otro lado, porque una de las hijas o quizá todas están tirándose la comida, porque eso puede suceder en la casa. Y entonces tanto mamá como papá se ponen nerviosos, se van enojando y empiezan a actuar de una manera fea y realmente los niños están actuando como niños, especialmente si son muy pequeños. Tan solo el hecho de que los niños no tienen todavía una motricidad fina, como le llaman los expertos, sino que su motricidad es un poco más gruesa. Una mamá y un papá sabios tienen que saber que nunca se le pone un vaso a los lados a un niño pequeño, porque ellos generalmente mueven las manos como las estoy moviendo, y si tú le pones un vaso de refresco, un vaso de agua o lo que sea a los lados, lo más seguro es que los va a botar. Entonces a un niño, algo tan sencillo, se le ponen los vasos de agua al frente. No sé si me estoy dando a entender. Porque derramar un vaso de algo en un mantel fino de la tía no sé quién que nos invitó a comer puede ser tan terrible que pobre de ese niño, ya sea delante de los demás, por sentir la presión. Muchos padres a veces le dicen, compórtese, haga esto y haga lo otro, solo por demostrar que sí se le está corrigiendo. Claro, yo no estoy hablando de que no se debe de corregir a los niños, porque, insisto, la Biblia nos dice que debemos hacerlo, pero la vergüenza viene cuando nos obligan a hacer algo, nos piden algo que todavía no estamos preparados para hacer. No sé si me estoy dando a entender, mi hermano amado. Entonces, a mí me gusta darme cuenta que Dios, cuando nos corrige, si usted me acompaña al capítulo 5 de Romanos, usted se va a dar cuenta cuál es la manera como Dios nos corrige. Romanos, capítulo número 5, y vamos a leer el verso 8. Generalmente nosotros los humanos no corregimos lo que las personas hacen, nuestros hijos hacen, sino que tendemos a corregir e ir en contra por el enojo que se tiene. Acuérdese, padres con vergüenza crían hijos con vergüenza. Entonces, el estar más pendiente de los demás muchas veces nos hace cometer gravísimos errores. Pero mire cómo actúa el Señor. Y eso lo hace con toda la humanidad, es interesante. Él es Padre por creación y es Padre por engendramiento. Pero dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo quiero que usted se dé cuenta que Dios, aun cuando éramos pecadores, que eso era lo que hacíamos, y el pecador no agrada a Dios, y su pecado es digno de muerte. Lo dice Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Pero qué lindo que Romanos 6:23 dice que si el Señor, leámoslo mejor literalmente, porque Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mire qué tremendo. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero entonces, cuando dice,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo, a través de un amor incondicional, murió por nosotros los pecadores. Entonces, Él, con su sacrificio y su amor incondicional, abrió la posibilidad de que lo que nosotros éramos, lo que nosotros practicábamos, pudiéramos tener la opción de poderlo seguir, de poderlo dejar de hacer a través del sacrificio de Cristo y ser liberados de ese cuerpo de pecado que nos hacía pecar. No sé si me estoy dando a entender. Dios, si al ver que éramos pecadores, como quizá nosotros como padres al ver que un niño es haragán, que un niño es desordenado, que un niño no hace caso, que un niño es de carácter fuerte, que un niño es rebelde. Entonces muchas veces nosotros atacamos y le decimos, eres un haragán, toda la vida vas a ser un haragán. Ahí ya lo maldijimos. Tú eres esto. Estamos atacando la identidad de ese niño. Si un niño es desordenado, ese niño sigue siendo tu hijo. Es tu hijo, pero es desordenado. Entonces tienes que corregir, tienes que instruir para que ese niño que es tu hijo y esa es su identidad, se vuelva ordenado a través, quizá de mucha paciencia, o quizá de muchas formas creativas para que ese niño se vuelva ordenado. No sé si me estoy dando a entender. Si ese niño no quiere hacer nada, si ese niño no se levanta, si ese niño esto y lo otro, pues lo primero hay que chequear si no está enfermo. Porque generalmente los niños sanos son niños inquietos. Entonces, qué importante es que nosotros nos demos cuenta que el Señor lo que hace es que corrige lo que nosotros hacemos que no le agrada. Y es que cuando Él nos tomó por hijos, ¿y cuántos saben que nosotros hemos sido por gracia de Dios tomados por hijos? Aleluya. Él dice que nos disciplina, pero nos disciplina precisamente por amor. Por eso nosotros, padres, necesitamos capturar el corazón de Dios, así como Él es Padre con nosotros y nos ama con amor incondicional. Nosotros también debemos de amar a nuestros hijos con amor incondicional para que no haya vergüenza en sus corazones, que se manifiesta muchas veces en la edad adulta en una terrible ira. Yo creo que ahora, si usted medita en esto, usted se va a dar cuenta que el Señor le puede dar la sabiduría para poder conocer las raíces que hacen que un niño sea rebelde, que un joven sea rebelde, que en casa las situaciones son complicadas. Generalmente esas raíces están muy profundas y muchas veces lo único que vemos nosotros son solo los frutos agrios. Pero quiero llevarlo a la segunda epístola a los Corintios, capítulo número 4. La segunda carta a los Corintios, capítulo número 4 y versos del 1 al 2. Dice de la siguiente manera el apóstol Pablo. Por lo cual dice, yo lo tengo acá, pero voy a leerlo en esta versión. Dice, porque es la versión Biblia del Jubileo. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos alcanzado, no faltamos. Antes, y aquí viene lo interesante de esta versión, dice, no faltamos. Antes, es la forma como un ministro, como el apóstol Pablo, a su nivel como perito arquitecto de la iglesia experimentó, dice, antes quitamos todo escondrijo de vergüenza. Mire qué interesante. Pablo menciona, y hay varias versiones que hablan y traducen de esta manera, no sé cómo estará su versión. Yo aquí leo que dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso.
Pero aquí lo traducen como todo escondrijo. En nuestra alma hay muchos escondrijos. Hermano, yo siempre cito esto porque me impactó desde la primera vez que lo vi. Porque uno pensaba que los discípulos del Señor, a los que llamó apóstoles, estaban hechos. Tenían el más grande maestro que alguien pudo tener, el hombre. Mejor dicho, el verbo hecho carne. Dios vestido de carne. Jesús. Él era su maestro. Era su discipulador, caminaba con ellos o caminó con ellos, vivió con ellos por 3 años y medio. ¿Quién no hubiera deseado eso? Sin embargo, usted ve que en las 12 personalidades, los 12, que por cierto es número de gobierno 12, y de ahí el hermano Otto nos habló en algún momento de las 12 áreas del alma, tipificadas en los 12 hijos de Jacob, y también parangonada en los 12 apóstoles, que usted podría sacar muchas cosas importantes para su vida, porque el alma debe ser gobernada, pero por el gobierno del Espíritu Santo. Por eso es que se necesita identificar los virus, se necesita identificar aquellas cosas que, como en el cuerpo, permanecen inactivas por muchos años y de repente se activan. Así nos puede pasar a nosotros áreas que están ahí escondidas. Por eso me gusta cuando dice quitamos. Y eso es lo que necesitamos hacer en estos tiempos. Que el Señor, por su misericordia, quite esas cosas, específicamente esa ira que viene de la vergüenza que en algún momento determinado de nuestra vida empezó. He notado que cuando una persona desde el vientre es rechazada, desde ese momento puede abrirse una puerta. Porque cuando nacen muchas veces continúa el rechazo. Y ese rechazo puede provocar vergüenza. Y ese sida que daña el alma. Y hay ira y hay enojo y todo molesta y todo cae mal. Entonces, dice, todo escondrijo de vergüenza. No andando con astucia. Si se quita todo escondrijo de vergüenza, los resultados son los que el apóstol pudo experimentar en su propia vida. Dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Usted se puede dar cuenta que un ministro con vergüenza puede caer en estas situaciones. Porque estoy hablando de ese sentimiento que lo hace iracundo. Hay ministros iracundos que no pueden controlar. Hay de aquellas ovejas que caen en manos de un ministro iracundo que no se puede dominar. Son continuamente dañadas en su corazón. Sino en manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana. En otras palabras, aunque aquí está hablando el apóstol Pablo de su propia experiencia ministerial, que es un modelo para los que somos ministros, esto se aplica para todos nosotros. La forma de encomendarse a toda conciencia humana, la forma de tener un buen testimonio para con Dios y para con los hombres es sanar, es detectar momentos en los cuales nosotros pudimos haber sido dañados y haber afectado o haber permitido ese virus de la vergüenza que se manifiesta muchas veces en ira. Me quedan pocos minutos, pero quisiera que pensáramos en esa palabra escondrijos. Me fui al original y es la palabra cruptos. Y me llamó la atención porque cruptos es secreto. Esos escondrijos son las cosas que hemos guardado. Esas experiencias difíciles que nadie sabe y que en ministración jamás hemos querido sacar porque nos da vergüenza. Porque no queremos que nadie lo sepa, porque pensamos que si alguien lo sabe, toda nuestra identidad, toda nuestra imagen se va a caer. De criptos viene la palabra cripta. Y eso nos habla, una cripta nos habla de un lugar donde se guarda un cadáver. Eso nos hace pensar, hermanos amados, que cuando el Señor les hablaba a los religiosos y les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Por dentro hay pudrición.
pero por fuera todo se ve muy bonito. Y esos son los religiosos. Por eso el Señor los trató de una manera tan fuerte. Y aún al tratarlos así, quería que volvieran en sí. Y algunos, dice la Biblia en los evangelios, que se convirtieron al Señor a pesar de la manera tan fuerte como el Señor los trataba. Pero cruptos también se puede traducir privado, oculto, lo interno. Qué duro es para un niño o una niña que en algún momento haber sido violada por un familiar o por un amigo, por un primo, por un tío, quizás hasta por su padre. Y eso se vuelve un escondrijo de vergüenza que el Señor quiere sacar a luz delante de Él. Tú lo puedes hacer esta noche. Sé que es doloroso, sé que es difícil, pero el Señor nos está llamando a limpieza, nos está llamando, hermano, a que todo aquello que nos está deteniendo para dar la estatura del varón perfecto sea quitado de en medio. Cualquier pecado, el Señor lo cargó, lo llevó en la cruz del Calvario. Y cualquier situación que a ti la metiste lo más profundo en tu alma, la guardaste y es un escondrijo, porque a sus discípulos el Señor los vio y a través de ese don de ciencia dijo: si lo que en vosotros hay parecen tinieblas, probablemente escondrijos de vergüenza. No sabemos de la vida desde niños de los 12 discípulos, solo aparecen cuando el Señor les llama y de ahí en adelante. Pero el Señor discernía. Es el ministrador por excelencia y Él es tu pastor. Es el príncipe de los pastores y con Él tú puedes ir. Hoy estamos limitados para poder hablar con un ministro, pero indudablemente si la situación es compleja, tú tienes mi teléfono, lo puedes averiguar. Si tú eres miembro de nuestra congregación, podemos en determinado momento hablar contigo, pero déjame terminar. Entonces, eso quiere decir, hermanos amados, que lo más interno, lo más oculto, lo que está en secreto, que está manteniendo viva la vergüenza. El Señor quiere que por medio de la vacuna, para sanar el virus de la vergüenza y de la ira, por medio de la administración del alma, que seguramente te va a llevar al perdón en cualquier situación, tú y yo necesitamos ser libres. Déjame en 5 minutos darte un ejemplo que quizá nos puede ayudar mucho. Hay 2 hijos de Jacob, el segundo y el tercero, hijos de Lea. ¿Tú te acuerdas que Lea tuvo más hijos que Raquel? Solo que Raquel, dice la Biblia, que era amada por Jacob porque la amó desde el principio. Pero no le dieron a Raquel, le dieron a Lea. Y no podemos leer el verso, pero tú lo puedes apuntar ahí en Génesis capítulo número 49, versos 6 y 7. Léelo despacio. Génesis 49, 6 y 7. Nosotros nos damos cuenta que Lea era, hermano, rechazada. Lea era menospreciada. Era aborrecida. Pero como era aborrecida, era rechazada. Yo quiero hacer énfasis en eso, porque Jacob solo tenía ojos para Raquel, pero las circunstancias que tú conoces le dieron primero a Lea, pero dice que Raquel era estéril y por eso ella tuvo al primer hijo, pero después tuvo a Simeón, que es el segundo, y luego tuvo a Leví. Simeón quiere decir Jehová oye, y Leví habla de unidad, porque dijo Lea: Jehová me oyó y me dio a este segundo hijo, y le puso Simeón. Y cuando tuvo a Leví dijo: ahora sí mi marido se va a unir a mí. Era aborrecida, no la quería. Mire qué situación más difícil. Y lo peor es que vivían cerca, vivían juntos, en la situación en la que vivían estos patriarcas. Ahora, tú te imaginas, aquí es donde yo quiero enfatizar y terminar, los sentimientos que tenía Lea cuando se estaban formando Simeón en su vientre por los desprecios de su esposo, probablemente los desprecios de su hermana Raquel. ¿Te imaginas los sentimientos que ministraba a Simeón y que ministró a Leví
Desde el vientre yo estoy seguro que esa vergüenza de ser menospreciada, esa vergüenza de ser atacada, de no ser amada, se le transmitió al bebé, a Simeón y a Leví. ¿Y qué trajo eso como respuesta? ¿Qué trajo eso cuando estos ya no eran niños, sino eran hombres? El séptimo hijo que tuvo Lea fue una mujer y se llamó Dina. Y el príncipe en la tierra de Siquem, donde ellos estaban morando, se llevó a Dina, la forzó a tener relaciones. Usted puede leerlo despacio. Y eso hizo que Simeón, con esa vergüenza que desde el vientre tenían junto con Leví, urdieron un plan para decirle que sí, su hermana se iba a casar con él. Porque la propuesta del rey de Siquem era que formaran familia y él les daba tierras y todo lo demás. Usted lo puede ver en detalle en la Biblia. Pero el propósito era que se tenían que circuncidar. Y no solamente el rey y su hijo, sino que todos los varones se tenían que circuncidar. Pero dice que al tercer día, cuando el dolor de la circuncisión en todos los hombres de Siquem era muy fuerte, Simeón y Leví tomaron sus espadas y mataron a todos los hombres de Siquem. Entonces su padre, ya anciano, en el Salmo, o mejor dicho, en Génesis 49, si usted me acompaña y con eso yo voy terminando, Génesis 49, el penúltimo capítulo de Génesis y versos números 6 y 7 dice: la profecía de Jacob sobre Simeón y Leví, que resume muy bien lo que estos hombres al final, cuando eran adultos, con toda esa vergüenza, esa ira, ese enojo, todo lo que miraban cuando su mamá ya eran niños, pero miraban que seguía siendo aborrecida, todos esos sentimientos que entraron en el alma de ellos, produjeron lo siguiente, dice: en su consejo, voy a leer desde el 5, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, dijo Jacob, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron, dice, en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, mire qué fuerte, que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Dios quiere sanarnos para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Dios no quiere que siga siendo un religioso de domingo o tal vez de miércoles y viernes. El Señor lo que quiere es que tú mismo seas testigo del cambio interno que el Señor quiere hacer de adentro hacia afuera. Jesús no solamente murió para que fuéramos salvos. Me gusta mucho el pasaje que dice: yo vine para que tengan vida. Eso es vida eterna. Pero para que tengan vida en abundancia. Nosotros aún en el tiempo de esta crisis del coronavirus podemos tener vida en abundancia si permitimos que por medio de la administración del alma, que a través de su palabra, a través del mover del Espíritu Santo y a través de todo lo que el Señor quiere hacer para sanar tu alma de todo virus, en este caso de la vergüenza, de eso que afecta tu identidad, de eso que te hace sentir inútil. Porque es interesante, hermano, que esa palabra que se traduce vergüenza, en el original hebreo nos habla y da matices de sentirse inútil e inferior. Si tú cuando estás frente a ciertas cosas te sientes inútil, te sientes inferior, tienes que detectar que probablemente hubieron cosas que te afectaron desde quizá muy niño y que produjeron en ti vergüenza. Colosenses 3:8, y ese sí es el último verso con el que yo termino, dice: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Ira. Pero cuando hay ira hay que desechar también la vergüenza.
enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Dice Efesios 4:31, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. El Señor anhela nuestra liberación. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta noche, reconociendo, Señor, que tú estás trabajando profundamente en cada uno de nosotros en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a no tener en poco tu sacrificio en la cruz del Calvario, que le dio ya vida a nuestro espíritu si somos tus hijos. Eso nos devolvió nuestra identidad. Y dice tu palabra que nos diste un espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Pero como Padre tú nos corriges. Como Padre tú ves nuestra sanidad, no solo externa, sino que también nuestra sanidad interna. Nosotros nos exponemos, Señor, delante de ti esta noche. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, ahí, Señor, al terminar y entrar en esta oración en la que vamos a entrar, Señor, tú sigas ministrando las almas. Que, Señor, esos recuerdos difíciles que hoy pudieron haber sido removidos por tu Espíritu, sea tu Espíritu Santo el que como bálsamo traiga sanidad, limpieza. Que haya palabras, Señor, de liberación. Que en esta hora, Señor, toda ira, todo enojo, pero que en el fondo, Señor, fue provocada por ese sentimiento terrible de vergüenza en nuestras vidas. Señor, tú operes por medio de la administración, por medio del perdón. En el nombre de Jesús, tú operes en cada uno de nosotros. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Si en algún momento usted, al oír esto, el Señor lo ha inquietado, escríbame. Ya sea a mi correo, escríbame a mi WhatsApp. Obviamente, miembros de Iglesia de Cristo, Betel. Si quiere, busque mi teléfono, pero buscaremos una forma. Hay ministros que me acompañan en Iglesia de Cristo Betel que también nos pueden ayudar. Que el Señor le bendiga abundantemente y entremos al tiempo de oración. El Señor les bendiga.